Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. No hay duda de que vivimos momentos complicados, difíciles, y esto lo digo sin temor a parecer pesimista o exagerada, porque realmente basta mirarse en torno lo que está sucediendo y no importa en qué lugar te encuentres, además de que es más fácil enterarse de todo lo que sucede en tiempo real. Esto es algo nuevo que no se veía hace algunos años. Así que se trata de algunas décadas en las cuales vemos un aumento tanto de la información, la velocidad con la cual llega y nos encontramos avasallados de noticias por todas partes. O sea, esto es un hecho. Seguramente no hay necesidad de enumerar todas las cosas, pero es bueno hacer un pequeño recorderis del por qué digo esto. Por ejemplo, recientemente, no hace mucho tiempo, tuvimos una serie de restricciones que no habíamos vivido nosotros y que tuvimos que vivir, en las cuales se nos restringieron nuestras libertades digamos, para protegernos. Eso era lo que, digamos, esa era la narrativa oficial. Para nuestro bien, se cometieron una serie de abusos y hubo escenas muy fuertes. También hemos visto un aumento de los huracanes, cambios climáticos. Hemos visto también una serie de terremotos. Esto siempre ha existido, pero ahora tenemos un mejor seguimiento y podemos tener hasta un app donde te dice que cada segundo donde hay un terremoto en el mundo, esto causa un cierto impacto. También tsunamis. Creo que la lista está completa. O sea, las plagas de Egipto no le llegan a los tobillos a todo lo que nos está sucediendo ahora. Y aparte de todo esto, estamos viendo las guerras en un lugar tras otro, al mismo tiempo, guerras en contemporáneo en muchos lugares con el riesgo de que se puedan convertir en el tercer conflicto mundial, y eso es algo que nos tiene muy preocupados. Mejor dicho, digamos que las manecillas del reloj del apocalipsis están a un segundo de tocar el punto máximo. Todo esto causa una gran presión psicológica en nosotros. Todo esto tiene un impacto en nosotros. No podemos destacarnos de eso a menos que nos desconectemos totalmente de todo. Y quizás ni siquiera haciendo esto, quizás ni siquiera aislándonos, podríamos escapar de esa atmósfera que circula, de esa sensación de que esto se va a acabar en cualquier momento. Aparte de todo esto que les comento, que es una realidad, están también proliferando muchísimos canales que nos están hablando siempre de el fin de los tiempos o de hechos catastróficos que realmente están sucediendo, que van a suceder. Así que pienso que sea el momento más propicio para girar nuestra mirada hacia aquel libro que está en la última parte de nuestras Biblias caseras, esas que tenemos en nuestros hogares, que se titula Apocalipsis o en algunos casos Revelación. El libro del Apocalipsis es atribuido a Juan de Patmos y existió como narración mucho antes de manera oral, como suele suceder con todos los libros que están compilados en ese libro que se llama la Biblia. Luego fue presuntamente escrito en la isla de Patmos, se supone que fue escrito allí. Es una isla de Grecia y esto debió haber sucedido alrededor del año 95 y 96 después de Cristo. O sea, ya estamos hablando de prácticamente el primer siglo después de Cristo. Patmos era una pequeña isla del mar Egeo y según la tradición cristiana, el apóstol Juan fue desterrado allí durante el reinado del emperador romano Domiciano, quien persiguió a los cristianos. Inicialmente no tuvo una buena aceptación entre muchos cristianos, pues es un libro realmente difícil de digerir. Parece contradecir también muchas enseñanzas que se supone que dio Jesús, a quien nosotros llamamos Jesús, pero finalmente lo incluyeron en el canon. No a todo el mundo le gustó la idea de que fuera incluido en el canon. Esa inclusión al canon
también conllevó a tener que hacer un esfuerzo por justificar y explicar esa violencia que se encuentra allí, porque hay una violencia, por más de que la quieran como maquillar, porque he visto comentarios de teólogos, porque son los teólogos quienes defienden, porque hay estudiosos y hay exégetas que estudian la Biblia y la exponen de una manera como estudiosos, de una manera neutral, pero un teólogo que tiene que hacer, pues tiene que transmitir el amor hacia esos textos y justificar y explicarlos, pero es muy difícil. Así que pues eso conllevó a que fuera también un problema. Un problema porque el Dios que aparece aquí en estos libros es un Dios que castiga a los no creyentes, a los que se han alejado de la ley de Dios, que no la cumplen, pero compensa a sus esclavos, porque así los llaman, a sus esclavos, a sus servidores, a sus fieles, mientras que a los no creyentes los destruirá y luego hará que las aves del mundo vengan a comer sus carnes. Dígame si eso no es una descripción muy violenta, un castigo muy violento. ¿Quién castigaría así a un hijo rebelde? De nosotros, pues de nosotros creo que nadie. Pero de esto es parte de lo que habla el Apocalipsis, así que es difícil de explicar una serie de cosas, no solamente esto. Además de vivir actualmente en un mundo que podría calar, porque hoy día, cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, como les mencionaba al inicio, lo que está sucediendo, pues pareciera que este mundo calara a la perfección en ese molde apocalíptico. De hecho, la palabra apocalipsis no significa que haya una hecatombe, un desastre o un cataclismo, pero miren que cuando hablamos de cataclismos o de hechos dramáticos como lo que está sucediendo ahora en España, desafortunadamente, lo han llamado escenas apocalípticas. Dense cuenta que siempre que se habla de escenas terribles, terrificantes, decimos, esto parece un suceso bíblico, un hecho bíblico o apocalíptico. O sea que, pues, si es el libro de Dios, es el libro que digamos, por excelencia habla de sucesos terrificantes. En la actualidad hay una tendencia a darle fechas al fin del mundo cada día. O sea, cada día vemos que esto se está viralizando muchísimo, lo vemos muchísimo, cada día vemos fechas nuevas. Recientemente pasamos la del 2012, pero constantemente se están haciendo nuevas fechas, sea porque viene un asteroide, sea porque algún profeta nuevo surge. Y esto se ha prolificado tanto que ya forma parte de una cultura popular, ya forma parte de nuestra cultura popular prácticamente, ponerle fechas al fin del mundo. Miren, vamos a ver algunos ejemplos interesantes ahora. Yo les puedo citar algunos como el de Charles Taze Russell, a muchos de ustedes les sonará este nombre, y sus seguidores, los estudiantes de la Biblia. Ellos calcularon varias fechas para el fin del mundo basándose en interpretaciones que ellos realizan de la Biblia y cálculos cronológicos. Una de las más conocidas fue la de 1914, una fecha que Russell señaló como el comienzo de los últimos días, pero ojo porque al inicio se suponía que ahí iba a terminar el mundo en 1914. Entonces mucha gente empezó a vender sus pertenencias. Hubo gente que empezó a vender sus cosas y cuando esto no sucedió, entonces ellos se reúnen y dicen, ¿qué pasó? Entonces ellos hacen una revisión de sus interpretaciones y dijeron, pues no sucedió el fin, pero empezó la Primera Guerra Mundial, que es algo muy importante. Entonces allí empieza toda una elaboración, una reelaboración de lo que ellos ven en estas profecías, cómo lo interpretan, y ellos llaman a esto un nuevo entendimiento. Cada vez que hay un error, una equivocación, ellos no lo llaman error. Ellos dicen, no, en ese tiempo no entendimos bien, ahora hay un nuevo entendimiento, una nueva manera de ver, porque ellos sienten que tienen
al Espíritu Santo que los está guiando y al llamado esclavo fiel y discreto, que son ungidos por Dios, que están recibiendo prácticamente por inspiración y escriben sus revistas, sus libros y están siempre mandando estos nuevos entendimientos. Ahora, para ellos, dijeron, por eso todavía existe, porque mucha gente se salió, pero otros se quedaron como, bueno, ¿y cómo así? Y con esta desilusión. Pero dijeron, no, hermanos, lo que pasa es que ahora hay un nuevo entendimiento. En 1914 inicia el tiempo del fin. Entonces vuelven y se quedan muchos y ahí están y ya no han vuelto a ponerle fechas porque ya después encontraron ese texto y entendieron el texto que dice que el día y la fecha, la hora, nadie la conoce. Seguramente no habían llegado a ese texto bíblico. Entonces, eso fue lo que sucedió en ellos. Ed Wisenand, un ingeniero misilístico de la NASA, publicó un libro llamado 88 razones para creer que el rapto sucederá en 1988. Entonces, este señor estaba seguro que se cumpliría lo que había determinado, que él había determinado que sería una profecía. ¿Cómo lo hizo? Uniendo un versículo de Daniel con uno de Mateo y luego uniendo uno de Mateo con uno de Zacarías y entre las cartas a los romanos, también uniéndolas con Apocalipsis, ahí hizo una ecuación de profecías. Entonces Weisenand llegó a esa profecía y a otras. En Mateo 24, 32, 34, por ejemplo, este es un ejemplo, los discípulos de Jesús le preguntan, ¿cuáles serán las señales del fin? Y Jesús le responde con un mensaje criptado. Él dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, hoy de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Weisenand explica este texto y dice que la higuera ya había sido usada en pasajes bíblicos como un símbolo de Israel, del cual se espera que dé buenos frutos. Entonces, él llega a la conclusión de que Jesús lo que quería decir es que ese higo quedó como en letargo. La planta quedó en un estado de hibernación durante el invierno, como muerta, pero luego renació con nuevas hojas. Cuando se formó el Estado de Israel en 1948, miren cómo logran hacer estas conexiones, fíjense bien. Y así sabríamos que se acerca el verano, que está a las puertas. Luego Jesús añade que no pasaría esa generación, ¿no? Hasta que se cumplieran todas estas cosas. ¿Cuánto dura una generación en la Biblia? 40 años, dice acá según Weissenand. Entonces Weissenand hace la operación matemática. Él dice 1948 más 40 da 1988. Entonces, según Weissenand, Jesús regresaría y raptaría a sus fieles en 1988. Así resuelve él el enigma, o mejor dicho, lo arma. Así, tomando estos textos y haciendo un poco de matemáticas sencillas. Y bien, ahora otro ejemplo. A esa tendencia pandémica del fundamentalismo bíblico no se escaparon ni siquiera los presidentes de los años 70. Miren, la obra de Hal Lindsey, que se titulaba The Late Great Planet Earth en los años 70, hizo tal impacto en esos presidentes de esa época que no ponían en duda que si tarde o temprano una bomba atómica entraba en el cielo norteamericano, sería el cumplimiento del libro del Apocalipsis. Fíjense bien, esto no deja de ser inquietante porque recordemos que los presidentes de Estados Unidos, en este caso, estamos hablando de Ronald Reagan y del secretario de Defensa Gaspar Weinberg, son personas, también otros miembros de esa administración,
son personas que tienen el poder de oprimir el botoncito que pudiera producir una destrucción atómica. Así que ustedes pónganse a pensar que el presidente Ronald Reagan, con el poder que tenía en ese entonces, el secretario de Defensa y todos esos funcionarios pensaban que si sucedía una destrucción atómica era porque ahí estaba predicho en la Biblia. Pues eso no deja de preocupar. Eso es preocupante, que tengan estas creencias y que estén tan convencidos de esto. A diferencia de Weissenand, Lindsay no era una máquina de cálculo matemático, pero porque recordemos que Weissenand era una persona que trabajaba para la NASA, pero Lindsay era un experto narrador. Convicto de que Jesús llegaría a finales de los años 80, pero fue más cauto. Él no dio fechas exactas, a diferencia de Weissenand. Algo reforzó la creencia en el rapto y fueron las películas y la música que llegaba a un gran público, incluido el juvenil. Miren cómo puede influenciar en nuestra vida, en nuestro pensamiento y en las culturas del mundo lo que es el cine y la música. Películas, por ejemplo, como Un ladrón en la noche de 1972, impactaron tanto en la mente de los jóvenes que cuando estos muchachos se quedaban solos en casa y llamaban a los padres y no estaban por ninguna parte, se sentían aterrorizados porque pensaban que ya había sucedido el rapto. Imagínense eso, los miedos de esa época. El paradigma del miedo de esa época era el apocalipsis y era en específico era el rapto, este famoso rapto. Ellos pensaban que podían desaparecer sus padres en cualquier momento. Y ellos pensaban que al quedarse solitos acá en el mundo tendrían que afrontar nada menos que al anticristo. Esa era la creencia de esa época. ¿Y cómo llegó esa creencia a los jóvenes? No, ellos no leían la Biblia, llegó por las películas. Qué mejor, medio más efectivo que ese no hay. La credibilidad que se le dio a esas películas fue tan alta y igual también a los libros que la gente llegó a pensar que estaba al nivel de la Biblia. Los libros de esa época, hechas por escritores, bestsellers, vendedores de libros, y estas películas de bajo presupuesto estaban al nivel de la Biblia en cuanto a credibilidad. Esa era la credibilidad que le daban. La película mencionada llegó a recaudar para el 2016 $80 millones, a pesar de que la crítica la destruyó, porque era una peliculucha, perdónenme la expresión, pero era una película de bajo nivel. En términos cinematográficos era pésima y sin embargo tuvo un gran éxito porque $80 millones en esa época, durante esos años, pues no es una cifra indiferente. Un porcentaje de los cristianos cree que Jesús regresará en cualquier momento. Algunos otros, en cambio, creen que regresará en el 2050. Pero en lo que todos están de acuerdo es en que su regreso es una profecía bíblica que culmina en el Apocalipsis. Para los cristianos esto es un hecho. Pero en realidad esta creencia es más reciente de lo que ustedes puedan pensar y no se hace mención alguna en la Biblia sobre un rapto. Esa expresión no está. Que van a ser raptados, eso no existe. Por 2 milenios, ningún exégeta bíblico mencionó esta profecía. Partiendo desde Ireneo en el siglo II, Tertuliano y Orígenes en el siglo III, Agustino en el siglo V, y pasando por todos los estudiosos medievales hasta Tomás de Aquino, los maestros de la Reforma como Lutero, Melantone y Calvino, y las otras miles y miles de personas que estudiaban las Escrituras, a estos no les vino nunca en mente ese concepto del rapto, hasta que en los inicios del 800 lo hizo un señor llamado Nelson Darby, un clérigo inglés, líder de la agrupación cristiana evangélica llamada los Hermanos de Plymouth. No podemos saber con certeza cómo hayan
los primeros cristianos acogido este libro? Sería muy interesante poder tener un testimonio de eso, porque hasta ahora todas las lecturas, interpretaciones, todas las interpretaciones que tenemos del Apocalipsis y exégetas, etcétera, etcétera, vienen de después, pero no del tiempo contemporáneo y no por parte de los cristianos. No tenemos comentarios de esos cristianos que hayan tenido contacto con el autor. ¿Qué les pasaba a estas personas por la mente mientras leían estos pasajes? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Qué les pasaba por la mente a los cristianos del primer siglo cuando leían acerca de una bestia o estas bestias que salían del mar con varias cabezas, con varios cuernos, o de una prostituta sentada sobre una bestia, con de púrpura, vestida de púrpura, con la copa, con todas estas imágenes tan impresionantes como la serpiente o el dragón? ¿Qué pensarían ellos? O ellos sí tenían la lectura muy clara y la entendían esos códigos, sabían de qué estaba hablando este famoso Juan de Patmos. ¿Será? Eh, ¿Son de carácter profético estos libros, este libro del Apocalipsis? Seguramente, con certeza, ellos habrán entendido ese carácter catastrófico porque es un mensaje muy fuerte que seguramente tenía que ser vehiculado de esta manera para golpearlos, para remover muchas cosas al interior de esas personas en aquella época. Si ese efecto lo tiene aún hoy sobre muchas personas, hay personas que evitan leer ese libro. Hay personas que han aconsejado no leerlo. Yo recuerdo que cuando yo era niña, y bueno, como ustedes saben, yo pertenecía a una religión, mi padre se aterrorizaba de verme leer esos libros, le parecía terrible ver una niña leyendo esos libros. Entonces, digamos que el Apocalipsis, pues, es un libro lleno de perplejidades y nos deja, nos golpea de muchas maneras. Entonces, hoy, imagínense en esa época. Piensen ustedes lo que sentían estos cristianos sabiendo que, digamos que ellos eran muy buenos y justos y ellos iban a ser rescatados, salvados de alguna manera. Pero igual tú puedes ir tranquilamente a un paraíso sabiendo que tu esposo, tus hijos o tu madre, tu familia, tus vecinos, tu mejor amigo, amiga, tus seres más amados no eran de la misma fe tuya, no tenían la creencia o eran apóstatas o eran, no sé, ateos. Tú podrías ir tranquilo al paraíso sabiendo que todas esas personas que tú amabas están muertas de la manera más horrible y las viste morir seguramente, o sabes que les sucedió lo peor. Puedes irte tranquilo al paraíso sabiendo eso. Yo me pregunto qué tipo de paraíso vas a vivir, porque cuando uno está allá adentro estudiando estos libros, uno está con la mente totalmente llena de utopías, pero ustedes lleven eso a la realidad y imagínense esas escenas como una realidad, un apocalipsis como está descrito ahí tendría que ser terrible y al menos un trauma te tendría que quedar. Tú te irías al paraíso, a la vida eterna, con tu rey, con los ángeles y con todos los buenos, o sea, las personas que ya lavaron sus vestidos y los volvieron blancos, sabiendo que toda tu familia está muerta de la manera más horrible, no sé. Es un concepto de paraíso que a mí me parece muy extraño ahora, pero que en un tiempo lo creí. Es bueno detenerse a pensar, si hay personas aquí que son creyentes, es bueno detenerse un poquito a pensar si nuestras creencias están de acuerdo, también acorde con la realidad, porque una cosa es la utopía, la fantasía de vivir en un paraíso donde ya toda lágrima fue quitada de nuestros ojos, porque cuando yo les preguntaba a mis maestros, a mis profesores de Biblia, ellos me decían que ya no sufriría, que ya el sufrimiento no existiría. Y yo en esa época era la única que pertenecía a esa iglesia que
se autoatribuye la salvación. Así que yo decía, o sea que solo yo me voy a salvar. Y ellos me decían, sí, pero tú tendrás una nueva familia, que somos todos nosotros. Yo tenía que sentirme feliz y miren que uno va, como la niña que yo era, tenía 14 años, miren la psicología tan fuerte y perdón, pero hago un paréntesis acá, porque es importante analizar estas cosas y les hablo de esto que yo lo conocí en carne propia. El impacto psicológico que tiene esto es que tú, como niña o niño, te vas desarraigando emocionalmente de tu familia para que no te duela cuando mueran en el Armagedón. Esa es la realidad, esa es la cruda realidad de una niña que era yo a los 14 años, sola, em, sufriendo dentro, llorando cada día porque pensaba en la destrucción de mi madre, de mis hermanos, y no podía sufrir porque iba a ser feliz en el paraíso, no debía sufrir, y eso me hacía sentir en culpa, me hacía sentir culpable porque yo estaba triste por la muerte de mi familia, porque para mí ya estaban muertos. Eso es lo que significa. Te salvarás tú, pero ellos no y tú los amas, así te digan que, pues que me decían, mira, tristemente, sí, tú los quieres y todo, pero ellos no aman a Jehová. Entonces ya te van metiendo a ti en la cabeza, si ellos no aman a Jehová, Jehová no los ama a ellos, yo tampoco debo amarlos. Wow, eso es fuerte, queridos amigos. Y así es, así actúan en tu mente. Pues estos cristianos tenían el mismo problema porque ellos también pensaban en su salvación. ¿Y qué va a pasar con nuestros seres queridos que no se van a salvar? Estaban muy preocupados. Y además estaban preocupados por los que ya habían muerto. Entonces, seguramente para los cristianos contemporáneos a esas escrituras, cuando se escribieron, para ellos sería profético ese libro, el Apocalipsis, puesto que todas esas cosas no se habían cumplido en ese momento. Entonces, se debía establecer el reino genuino que reemplazaría los reinos humanos. Sobre el significado del Apocalipsis, queridos amigos, hay verdaderos tratados con propuestas de todo tipo, variadas, opuestas. Se ha escrito de todo, pero ellos, los que quizás alcanzaron a conocer al autor, ¿qué pensarían de estos libros? ¿Qué lectura hacían de estos textos? Bueno, nosotros al menos podemos saber cuál era la opinión de los llamados padres de la iglesia. Estos más tarde atacarían esa visión, digamos, de profética, tachándola de materialista y de ingenua. Mm, esto me suena muy conocido. Hasta la definieron quiliasta, que deriva de una palabra griega que es kilias, que significa mil. Los que la profesaban eran llamados burlonamente los quiliastros, en italiano sería quiliastri, que hoy día son los milenaristas, o sea, aquellos que profesan el gobierno de 1000 años de Jesucristo coronado como rey. Aquí tenemos estas organizaciones como la de los Testigos de Jehová, los evangélicos, todas esas iglesias cristianas que creen en que habrá un gobierno de 1000 años por parte de Jesucristo antes de entregarle el trono a su Padre, que sería Dios. Esa posición, esta creencia aún hoy día se mantiene. Gracias a Eusebio e Ireneo, sabemos de la existencia de unos textos de un milenarista, padre de la iglesia. Él sí era milenarista y se llamaba Papía o Papia. Y los escritos que realizó se llamaban de los oráculos del Señor. Desafortunadamente, estos textos ya no existen, así que ni los busquen porque no los van a encontrar, no los podemos examinar, pero sí sabemos que él fue un portavoz de esa lectura literal del Apocalipsis. ¿Por qué lo sabemos? Porque Eusebio lo nombró. Eusebio habló de este papía, pero habló negativamente. A él le parecía que esos textos no debían ser leídos así como profecías.
Entonces, aún más podemos creer que sí existieron porque se habló negativamente. Quiere decir, él no estaba haciendo apología a esos textos, por lo cual se retiene que existieron. Por si ustedes no lo sabían, esta epístola de Barnabás fue considerada canónica para algunos. Y hay un dato curioso, era antijudaica y estuvo a punto de formar parte del canon de los evangelios. Dentro de las particularidades del Apocalipsis, el autor, filólogo especializado en estudios del Jesús histórico, Bart Ehrman, nos indica que el griego con el cual está escrito este libro es sencillo y tiene errores gramaticales tan notorios que algunos estudiosos han pensado que haya sido escrito por gente de lengua hebrea o aramea. Sin embargo, esto no está comprobado. Ahora vamos a ver una interesante relación entre el sionismo cristiano y la profecía bíblica. Los eventos revolucionarios, con sus implicaciones apocalípticas, coincidieron en manera aparentemente independiente con un fenómeno nuevo al interior del cristianismo británico, por el destino del pueblo de Israel a partir de una lectura en clave profética de la Biblia. Por más extraño que parezca, el fundamentalismo bíblico nace del encuentro entre la renovada convicción de que el fin había comenzado y un nuevo interés por el destino del pueblo judío. Todo esto con las consecuencias que trae aún hoy. Vemos un interés muy fuerte por parte del mundo cristiano hacia el moderno Estado de Israel. Díganme ustedes si no se está viendo esto, sobre todo entre los evangélicos americanos. Esto encuentra sus raíces en la Inglaterra del primer decenio del siglo XIX, y menciono esto porque existía el convencimiento entre los evangélicos del siglo XVIII y XI de que la conversión de los hebreos coincidiera con la reconstrucción de Israel como obra divina. Esto está confirmado porque grande fue el entusiasmo, ojo, entre los evangélicos cuando el ejército de Napoleón invadió Palestina en 1799, declarando a los hebreos herederos legítimos de esa tierra. Un comentador en 1812 declaró: "Sabemos bien que el final de los tiempos está cerca, por lo cual es necesario que los hebreos regresen a su tierra, y así será". Todo esto nos da fuerza para realizar nuestro trabajo. Miren la implicación tan grande que tuvo esto. Dense cuenta, por eso es que es muy importante mantener el ojo puesto en lo que estas escrituras dicen, no dicen. Por eso los estudiosos se queman las pestañas leyendo estos libros, traduciéndolos, investigándolos, porque hay implicaciones muy, muy importantes dentro de la política, la geopolítica, las decisiones que se toman, las justificaciones que se dan para ciertas cosas. Y estas supuestas profecías, miren el rol tan importante que ha jugado en la formación de esta nueva, del Estado de Israel, de la invasión a Palestina y de todo lo que estamos viendo todavía hoy. El pasaje bíblico de Isaías, donde se lee que en aquel tiempo sucederá que el Señor extenderá de nuevo su mano para salvar al resto de su pueblo, sobrevivientes de Asiria y de Egipto, de Patros, Etiopía, de Elam, Sinar, Camat y de las islas del mar. Él levantará una bandera entre las naciones y recogerá a los expulsados de Israel. Reunirá a los dispersos de Judea desde las cuatro esquinas de la tierra. Esto está en Isaías 11, 11 y 12. Si leemos cuál es el contexto en el cual fue escrito este pasaje, veremos que es muy coherente con el regreso de los israelitas después de la invasión asiria del 721 antes de Cristo. Pero este mismo pasaje es leído por los evangélicos. Ellos dirán que se trata de una profecía para los tiempos modernos, es decir, una profecía cumplida en el 1948. Entonces, se puede hacer.
Ustedes pueden tomar el libro y decir, mira, aquí dice que esto sería, están tomando unos hechos que sucedieron antes de Cristo y los están sobreponiendo como un papel mantequilla con un dibujo sobre otro dibujo para que cuadre. Eso es lo que se está haciendo. Y así cualquier profecía funciona. Para acercarnos al Apocalipsis es importante saber que no es único en su estilo. Por ejemplo, está Enoch, Baruch, Esdras, el pastor de Herma, el Apocalipsis de Pedro y el de Pablo. Así que este estilo o género, como quieran llamarlo, era muy difuso en el ámbito hebreo y cristiano. También debes saber que casi todos los apocalipsis que han llegado hasta nosotros son pseudoepigráficos, es decir, los autores de estos libros firmaban con nombres de personajes religiosos de manera ficticia. Claro, no es lo mismo decir que este libro lo escribió Pepito Mendieta a que lo escribió Pedro. Y firmaban con los nombres de los apóstoles. Entonces, ¿cómo podemos saber quién fue el autor de esos libros? En fin, esto es algo que ya está verificado y ya se sabe entre los estudiosos, pero obviamente los creyentes esto no lo quieren saber ni lo quieren creer. Algunos ejemplos, como los apocalipsis atribuidos a Elías, Abraham, Enoc y hasta Adán, como el libro atribuido a Daniel, Apocalipsis también describe criaturas extrañas como la bestia del mar, el falso profeta, la prostituta de Babilonia y otras. Para estudiosos como Victorino Tipetovio, Juan habla de los ídolos con una fraseología estereotipada, porque enumera 5 materiales de los que se pueden hacer ídolos y enumera las acciones que los ídolos no pueden realizar. En ambos casos, Juan recurre a la parafernalia tradicional de los polemistas judíos contra la idolatría de otros pueblos. Pero aunque la fraseología sea estereotipada, el problema era real e irritante para un cristiano porque lo que el hombre bíblico llama idolatría impregnaba la vida cotidiana y oficial de las ciudades. De Éfeso, por ejemplo, es universalmente conocida la Artemisión, en la que se rendía culto a la famosa Artemisa Efesina, un templo que figuraba entre las 7 maravillas del mundo antiguo en 16 de las 24 listas que han llegado hasta nosotros. La arqueología y las fuentes literarias sitúan entonces en Éfeso el culto a Zeus, Dionisio, Serapis, la diosa madre, Apolo, Éfesto, Deméter, etc. Serapis, recordemos que en Egipto está el Serapeum. Es que estas creencias de la teología griega y permearon muchísimo a otras culturas también y se introdujeron en otras culturas. Lo mismo debe decirse de las otras ciudades del Apocalipsis, de las principales como Esmime, Pérgamo, con el famoso altar de Zeus conservado hoy en Berlín, y con el otro tan famoso hospital templo en honor a Asclepio. Recuerdan que les hablé del templo de Asclepio cuando él iba ahí a hacer sus sanaciones, pero que al lado también estaba las piscinas donde iba Jesús y que había como una cierta competición entre ellos, ¿no? Bueno, Asclepio es considerado un dios de la medicina. Lo tienen tanto los griegos como los romanos. En uno es Asclepio, en el otro es Esculapio. Y Sardis, un gran templo a Artemisa. Sin embargo, más que la idolatría tradicional para Juan, era peligrosa y temática la idolatría de la bestia. Pongan atención que con toda probabilidad debe interpretarse como un culto imperial. Miren que esto lo han identificado ya, muchos estudiosos están de acuerdo con que esta famosa bestia no era más que el emperador. Entonces, esta bestia, que era el emperador del tiempo, en el siglo I después de Cristo, pues generaba
la vida de las metrópolis y en realidad era un creador de bienestar común. Ese era el miedo que tenían los cristianos, porque no hay nada más seductor que el progreso, que te pongan el templo bellísimo, o donde tú te vas a las piscinas, donde están esos baños, donde tú vas allí al sauna con estos aromas, donde tú sales y tú ves toda la belleza, los vestidos de las mujeres, el comercio, la actividad comercial. Y tú estás por allá en una cueva, tú eres un cristiano en esa oscuridad ahí como un ratoncito escondido con tus otros hermanos. Entonces la bestia era eso, era la civilización, el progreso, ¿por qué no? También el lujo, una vida de lujo, una vida más acomodada, una cultura, porque de todas maneras la cultura griega y la cultura romana eran muy ricas, estaban llenas de cultura. Entonces, ese era el temor, que pudieran ser devorados por esa bestia que en realidad era la cultura, que para ellos representaba un verdadero peligro para perder a sus hermanos, a perder la cristianidad. En la vida cotidiana, el emperador era el dios, era un dios concreto. Así que era un Dios cercano al pueblo también, porque lo veían, estaba ahí físicamente. ¿M? Estos dioses eran físicos y era cercano, proporcionaba instalaciones, proporcionaba servicios sociales por doquier, enviaba subsidios en épocas de hambruna. Miren que esto hay que tenerlo en cuenta porque no se habla mucho de esto, pero es que nosotros pensamos que estos emperadores se la pasaban persiguiendo y matando gente. No, ellos daban subsidios, daban bellas instalaciones, servicios sociales por todo lado, em, proveían soluciones cuando había incendios y terremotos. Entonces, entre el emperador y las provincias, había como un intercambio recíproco de protección por un lado y de gratitud por otro. Por lo que habría que hablar de un culto benefactor más que de un culto al emperador. Así era. Por cierto, el fenómeno estaba mucho más extendido en Asia que en Roma, donde el Senado trataba de contener la tendencia del absolutismo del princeps. Miren cómo estaban de organizados en el Senado romano. Asia, en cambio, había sido la cuna del culto al soberano. Ellos sí tenían más todavía esa tendencia del dios, porque es que eso les quedó a ellos como una reminiscencia de los dioses. Dioses también de carne y hueso, entre otras cosas. No crean que estamos hablando de espíritus. La gente quiere sus dioses de carne y hueso. Y en Asia digamos, exigían más ese culto hacia el soberano desde los tiempos de Alejandro Magno y era ahora la región más ferviente en su homenaje al César de Roma. Juan vio entonces la verdadera insidia para la fe de las comunidades en este espíritu de la época, compuesto por el culto a la personalidad que llegaba hasta la divinización y el sentido de autosuficiencia que acompañaba a la riqueza. A la gente le gusta tener sus dioses. Miren Inglaterra, por ejemplo, ellos todavía tienen a sus reyes. Ellos añoran todavía estos dioses y esta gente añoraba estos dioses. Además de ser, porque recordemos que los cristianos ya no tenían su Dios con ellos, que era Jesús, porque ya se ha convertido también en su Dios y ya no estaba para darles apoyo. Era una competencia muy fuerte contra estos que sí estaban. Además de ser un libro de resistencia a la persecución, como parece a primera vista, el Apocalipsis es, por tanto, un libro de resistencia al estilo de vida de la Pax Romana. Digamos, en el año 70.
después de Cristo y la fecha de composición, incluso para la datación del Apocalipsis, existe una opinión minoritaria que fija la composición del libro en el periodo neroniano y una opinión mayoritaria que, remitiéndose a Ireneo de León, sitúa la redacción de Apocalipsis en tiempos de Domiciano. O sea que tenemos ahí, no se han puesto de acuerdo si fue escrito en la época neroniana. Esto es, digamos, una minoría que piensa que es de la época del periodo neroniano y está, por otro lado, quienes piensan que fue más bien en el periodo domiciano. Para los que piensan que fue escrito en el periodo neroniano, o sea, de Nerón, es por la construcción en Éfeso entre los años 80 y 90 del templo provincial en honor de los tres bastos Flavios en el centro político de la ciudad y la edificación de las grandes instalaciones deportivas en la zona del puerto que debían albergar juegos periódicos en honor al emperador. Es probable que fuera la agitación edilicia en Éfeso dirigida al culto del emperador lo que provocó la composición del Apocalipsis con toda su batalla contra la idolatría de la bestia. Ahí está. Esto no quiere decir que así sea definitivamente, pero es un análisis muy interesante y muy atendible porque está hablando de todo el contexto que nosotros debemos ver claramente de aquella época, cómo veían estos líderes cristianos, este Juan de Patmos, a esta competencia tan fuerte que tenía, que era el gobierno del momento, el emperador, que era visto como un dios en la tierra. Y me imagino, pues, con toda esta solemnidad que se le rendía y aparte de eso, pues, que te ofrecía servicios, te ofrecía subsidios. Y yo imagino gente contenta porque, pues, de pronto los ayudaban, les daban más posibilidades o les daban trabajo. Entonces, pues, Juan estaba preocupado porque veía que de pronto estaba perdiendo gente de su iglesia. Porque decían, pues a la larga, ¿para qué estar aquí en estas cuevas por acá abajo, sufriendo, padeciendo? Y aparte de eso, que nos pueden llevar ahí al Coliseo a luchar contra los leones, a ser devorados, pues mejor llevemos una vida integrándonos con esta cultura y pues pasándolo bien y hasta nos ayudan y nos dan a la larga nos da todo lo que necesitamos. Con nuestros hermanos cristianos tenemos padecimientos, sufrimos muchas carencias. Entonces, pues Juan escribe el Apocalipsis para reavivar esa llama, porque cuando estamos bajo persecución nos volvemos más fuertes. Ustedes dense cuenta que en los periodos donde ha habido persecuciones a ciertos grupos religiosos es cuando más fuertes están y hay personas que se vuelven mártires y esto los hace más fuertes y esto le da más fuerza a los que vienen detrás. En los periodos de comodidad, en los periodos digamos, de bienestar, es cuando más se apaga esa llama porque la gente está bien, no está sufriendo, entonces pues dicen, pero ¿por qué tenemos que sufrir y por qué? Y se enfría esa pasión y esa creencia, esa fe tan fuerte que tienen porque están bien. Cuando estamos sufriendo es cuando más nos arraigamos a esas creencias. Justamente es así, es una realidad. Entonces Juan escribe el Apocalipsis para reencender nuevamente la llama en sus hermanos y sus adeptos cristianos y bastante fuerte, por eso usa este lenguaje. Esa es una de las tantas lecturas que se tiene respecto al Apocalipsis. Aquí se está hablando es de una generación, de un momento político, de ese ambiente que se vivía en el cual tenían que recuperar esa pasión y esa esperanza en ese reino porque no debían estar contentos con el rey, con el emperador
humano debían estar era esperando el otro, a su rey, a Jesús, al verdadero. Entonces tenía que quitarle esa idea de la cabeza. Así que el mundo viene siendo lo peor. El mundo es de Satanás, o sea, del opositor. El mundo pertenece a esa organización llamada el anticristo, porque muchos creen que el anticristo es una persona. De manera que aquí se está hablando de muchas cosas interesantes. El Apocalipsis vale la pena analizarlo y yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios si quieren que volvamos, que regresemos a mirarlo, pero ya con una mirada más analítica y de pronto estudiar algunas cosas. A mí me parecería interesante, es un reto, es difícil porque desde el punto de vista de no creyente, porque pues yo no soy creyente, no soy religiosa, obviamente lo veré de un modo distinto. Entonces, quizás a ustedes les gustaría que lo hiciéramos, déjenmelo saber. Pero, ¿cuál era la intención de este Juan de Patmos? Este análisis a mí me parece bastante interesante y atendible. Es un análisis académico, el cual dice que Juan en realidad quería recuperar el fervor de la fe de estos cristianos que estaban en peligro de enfriarse. Y de ahí viene esta lectura de que la bestia no sería más que Nerón. Y el mismo Mauro Viglino nos ha explicado cómo fue que salió ese número 666, que ni siquiera ese es el verdadero número, y cómo cambiaban las cifras según el nombre del emperador del momento. Pero cada generación que llega de creyentes va a desempolvar esas profecías y las va a adaptar a su momento. Y como siempre hay momentos difíciles, siempre habrá cumplimientos. Yo creo que esto que les traje hoy no es una conclusión, no es una conclusión. De hecho, es solo una de las muchas lecturas que se han hecho, pero yo diría que por ahora es como la más atendible, digamos que es una visión de estudiosos académicos que me parece muy válida tenerla en cuenta y a partir de esta de pronto podemos encontrar otras lecturas realmente atendibles para confrontar con esta. Así que amigos, cuéntenme ustedes en los comentarios si quieren que regresemos nuevamente a revisar el Apocalipsis, porque no creo que sea totalmente concluyente. Pienso que quedan todavía cosas por mirar para profundizar más y poder analizar a ver qué encontramos. Encontramos otras cosas también interesantes, como ya hemos encontrado en otros textos, ¿verdad? Bueno, entonces lo leeré. Muchísimas gracias a quienes se hayan quedado hasta aquí. Y por ahora les mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto aquí en mi Story Channel.